Mi nombre es Maritza Perdomo Aguilar y soy pasante de la licenciatura de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La siguiente investigación se basa sobre los autores políticos de Honduras. Nuestro país, Honduras, tiene un rezago significativo en la disciplina de las ciencias políticas, que es parte de nuestra sociedad. La historia contemporánea en Honduras nos enseña que no contamos con una mayor institucionalización académica y no hemos alcanzado niveles de consolidación adecuada para la escasa preparación de las ciencias políticas. Podríamos decir que todo ese conocimiento científico que involucra a la sociedad como actor político responsable de manipular en el país las iniciativas para propiciar un mayor desarrollo social y económico, el objetivo es que logremos conocer parte de nuestra historia, donde involucra a los actores políticos y llegar a determinar la fuente de cambio y de continuidad en la política. Si el régimen democrático está progresando hacia la consolidación, la participación de la mujer en su lucha por una representación política, si los poderes del Estado tienen la garantía de ejercer de forma independiente su autonomía, sin sometimiento al presidente del país. Entonces, ¿qué entendemos por actores políticos? Estos son aquellos que se requieren para tener una visión propia del mundo, que empiece por identificar sus propios intereses históricos, lo que pueden enumerarse en plataformas de lucha, derechos, perspectivas de gobierno. Esto lo podríamos expresar bajo formas de organización social o política. Y otro concepto es la capacidad de modificar las propias prácticas sociales y la acción de la institucionalidad. El resumen sería del Estado, es decir, la capacidad de denunciar los problemas y de buscar las alternativas para realizar propuestas idóneas en beneficio del pueblo. Después de comprender qué son los autores políticos, vamos a explicar cuál es el comportamiento de los autores políticos en Honduras durante el siglo XX. Para empezar, nuestro país se ha caracterizado por su continuidad en la política y su tradicionalismo. Sigue arraigado en la sociedad, que ha sido utilizada bajo la figura de clientes o clientelismo, sus relaciones políticas y sociales. Este proceder de los autores políticos lo han sumergido en problemas inhumanos de pobreza, argumentos contrarios a lo que deberían ser los autores políticos. A finales del siglo XX ha habido logros notables en las últimas 2 décadas del siglo XX. Estos cambios siguen continuando con la representación de las mujeres y de poblaciones étnicas, cuando se dio la oportunidad a la mujer de elegir y algunas representantes de etnias que han tenido participación en los poderes del Estado. Podríamos decir que se van dando señales de mejorar la calidad de la democracia y aspirar a una institucionalidad como pueblo. Seguidamente les haré un breve resumen de cómo ha sido el sistema político hondureño. Nuestro país ha sido marcado desde principios del siglo XX por décadas de atraso político. Líderes de los partidos tradicionalistas se dedicaron a organizar al pueblo, dándoles armas con la finalidad de tomar el poder por la vía de las armas. Buscaban siempre el alzamiento del pueblo. Utilizaron a los campesinos y a la clase pobre para emprender estas feroces luchas que dejaron miles de muertos sin importarles la pobreza. Solo miraban su beneficio de ejercer el poder político. Todas estas revueltas militares terminaron con el ascenso al poder de uno de los que la historia más menciona. Fue la del nacionalista Tiburcio Carías Sandino, quien eliminó políticamente a la oposición. Gobernó con rigurosidad el país y no permitió alzamientos armados de importancia durante sus 16 años de dictadura. Luego de su salida como dictador, se formó otra constituyente y se procedió a elecciones democráticas, donde se le dio la participación a la mujer. Los trabajadores lograron beneficios después de la huelga de 1954
que fue una manifestación por la explotación laboral y sin derechos sociales. Es de esta histórica manifestación que nace el Código de Trabajo. En recapitulación, podemos decir que todas las maniobras políticas, imposiciones, guerras, homicidas, fraudes electorales e influencias al más alto poder, sin dejar por fuera los golpes de Estado por parte de los militares, han caracterizado el ambiente político hondureño durante el siglo XX. Hola, mi nombre es Yulisa López y soy estudiante de la carrera de licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El sistema político hondureño dice que en los primeros 30 años del siglo XX fueron décadas de atraso político, ya que los caudillos liberales y nacionalistas se dedicaron a organizar revueltas con la finalidad de tomar el poder por vía de las armas. También fue un impacto la participación de la mujer a los procesos políticos en Honduras. Dice que las mujeres alcanzaron su derecho político con el gobierno de Julio Lozano Díaz, quien gobernó durante los años de 1954 a 1956, tras la renuncia del presidente Dr. Juan Manuel Gálvez. Les concedió el derecho a elegir y ser electas. Esto significó un gran avance importante en el proceso político del país. Es por eso que se conmemora el Día de la Mujer hondureña el 25 de enero, ya que en el año de 1955, en que la población femenina de Honduras hizo su primer conquista política, el derecho de ejercer el voto. En el año de 1957, la mujer hondureña pudiente votar por primera vez. Desde entonces la mujer pudo ser conocida más allá de ocupar cargos domésticos. El impacto de los autores políticos en la economía de Honduras fue que en el siglo XX la actividad económica de Honduras a nivel internacional aumentó considerablemente entre el año de 1913 y entre el año de 1929. Las exportaciones agrícolas aumentaron hacia Estados Unidos por parte de las compañías bananeras. Gracias a estos grandes avances económicos, se creó el primer banco llamado Banco Central de Honduras, como resultado de la exportación de la carne, el algodón, el café, el azúcar, la madera, el tabaco y el trabajo minero. Honduras era rica en todos estos elementos, ya dichos, pero poco a poco con el pasar del tiempo se fue perdiendo. Confabulación de los autores políticos para favorecer la corrupción. Dice que a partir de los años 80, con el retorno constitucional, se celebran en Honduras las elecciones para presidentes y el poder civil ha sido marcado por la corrupción y la confabulación de los políticos. En este entonces se empezó la corrupción, donde los políticos se ponen de acuerdo para emprender algún plan ilícito y de esa forma vivir haciendo tratos políticamente.